donde buscar la respuesta. La región donde se genera el campo, el núcleo de la Tierra. Pero como no podemos llegar a él, el profesor Daniel Lathrop juega con fuego, ya que él y sus alumnos tratan de reproducir en su laboratorio el centro de la Tierra. El cableado del termostato está bien. Su idea es descubrir qué es lo que mantiene activo el campo magnético y qué podría causar su desaparición. Deben imitar el corazón líquido con sodio, ya que es más fácil de derretir que el hierro. Es un experimento peligroso. A temperatura ambiente, el sodio es un material blando como el queso. Cuando lo llevamos al punto de ebullición del agua, se licúa y así lo usamos para los experimentos. Pero es muy riesgoso en el laboratorio. Si ponemos sodio en agua, se producen pequeñas explosiones y fuego. Lo que intentan crear es una dínamo electromagnética que se autoabastezca, porque creemos que la Tierra es eso. Los científicos tienen una teoría de la forma en la que el núcleo genera el campo magnético. Se basa en la similitud entre el magnetismo y la electricidad. En particular, en el hecho de que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. En este momento no hay corriente eléctrica en la espiral y las limaduras de hierro caen con facilidad. Pero si enciendo la corriente, la limadura de hierro se alinea al instante con el campo magnético creado por la corriente eléctrica de la espiral. Creemos que son las corrientes eléctricas que se hallan en el núcleo de metal líquido de la Tierra las que originan el campo magnético. ¿Pero qué es lo que produce esas corrientes eléctricas? Allí es donde se complican las cosas. Los científicos creen que de la misma forma en la que las corrientes eléctricas producen el campo magnético, el campo produce las corrientes eléctricas. La clave está en que el metal líquido del núcleo se mueve constantemente. Si tomas un conductor de movimiento en presencia de un campo magnético, se forman corrientes dentro del conductor. En la Tierra, el conductor de movimiento son los millones de toneladas de hierro fundido. Pero el efecto se puede observar en un simple aro de cable. Si muevo este conductor en presencia del campo eléctrico de la Tierra, se originan corrientes. Una vez que obtuvimos las corrientes, se originan los campos magnéticos. De modo que lo que se forma en el centro de la Tierra es una especie de circuito cerrado. Un pequeño campo magnético se une al movimiento del líquido y produce corrientes que fluyen en el núcleo, que a su vez producen más campos magnéticos, que generan más corriente y más campo magnético. Es un circuito de realimentación que provoca el aumento del campo magnético. Si funciona en la Tierra, debe funcionar en el laboratorio. Teóricamente solo se necesita un campo magnético para comenzar el proceso. No se sabe cómo se inició el campo de la Tierra, pero Daniel emplea un gran electroimán. Aplicamos un campo magnético grande sobre el sodio que fluye en la esfera y se obtiene una idea aproximada de la fuerza del campo magnético. Si encendemos los imanes, veremos que atraen con fuerza esta cadena. Si se comprueba la teoría de la dínamo electromagnética, el campo generado por el núcleo en miniatura será mayor que el que había en un principio. El magnetismo crecerá con rapidez y se obtendrá energía del sodio líquido en movimiento. Aún no lo lograron, pero ya hicieron un descubrimiento fundamental. La posible causa de la falla en el campo magnético del planeta. Los diversos experimentos demostraron que el metal líquido en movimiento es esencial en el aumento del campo magnético. Por lo tanto, si el núcleo se enfriara a tal punto que el hierro líquido se solidificara y dejara de moverse, la dínamo se apagaría.
Tal vez eso es lo que provocó que Marte perdiera su campo magnético hace tantos años. Como Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, seguramente se enfrió más rápido. Eso aumenta las posibilidades de que se haya vuelto demasiado frío para mantener una dínamo activa. El núcleo de metal líquido se congeló en algún momento. Pero lo que sucedió en Marte finalmente ocurrirá en la Tierra. El núcleo de la Tierra se enfría paulatinamente a un ritmo de 38 grados centígrados cada 1000 millones de años. Al final, todo el núcleo se congelará. Esto producirá la muerte de la dínamo. Afortunadamente para nosotros, el centro de la Tierra aún está muy lejos del punto de solidificación del hierro. El campo magnético de la Tierra existe desde hace al menos 2000 millones de años. Esta permanencia se debe a una gran fuente de energía que proviene del calor original que recibió el núcleo cuando se formó. De modo que la Tierra puede conservar el campo magnético por miles de millones de años más. Ya que existe suficiente calor en el centro para mantener a la dínamo en funcionamiento durante miles de millones de años más, no puede ser falta de energía lo que está produciendo la disminución del escudo magnético. Debajo de nosotros debe estar produciéndose algún otro proceso. La clave puede estar en una cadena de islas volcánicas en medio del Pacífico. Aquí el registro magnético data de millones de años. Sugiere que estamos por presenciar no una disminución gradual del campo magnético de la Tierra, sino un cambio espectacular. Hawái, el lugar en el que el calor que hace funcionar la dínamo magnética del núcleo se hace evidente. Lo que se descubrió aquí puede explicar por qué el campo magnético de la Tierra disminuye con tanta rapidez. Desde hace varios años, el monte Kilauea está continuamente en erupción. Buen trabajo. Los científicos del Instituto de Investigación Geológica de Estados Unidos necesitan muestras de lava para observar qué sucede en el volcán. Pero al geofísico Mike Fuller le interesa la lava por otra razón, por la información que puede darle acerca del campo magnético. Todo comienza cuando la lava llega al mar. Como ven, una vez que la lava bajó del volcán, aquí arriba, por lo general entubada, vemos que empieza a salir, se dirige al agua y forma la porción más cercana de la cadena de islas de Hawái. Al tomar contacto con el agua de mar, por supuesto, se enfría con muchísima rapidez. Y pasa algo maravilloso. Registra el campo magnético terrestre. Cuando se enfrían y solidifican, estas rocas volcánicas conservan un registro del campo magnético actual. Pero los volcanes de Hawái están en erupción desde hace millones de años y crearon las islas. Cada flujo de lava contiene el registro del campo magnético del momento en el que hizo erupción. De modo que el archipiélago de Hawái es una crónica oculta del magnetismo de la Tierra que data de 5,5 millones de años. Este registro muestra que la fuerza del campo fue fluctuando, pero contiene también otros datos muy importantes. Cuando la lava se enfría, los minerales magnéticos que contiene actúan como las agujas microscópicas de una brújula y registran no solo la fuerza del campo, sino también en qué dirección apunta.
Actualmente las corrientes magnéticas fluyen de sur a norte. Es por ello que las agujas de una brújula apuntan hacia el polo norte y las lavas recientes registran un campo que apunta al norte. Pero cuando examinaron muestras más antiguas de lavas, los científicos descubrieron algo extraordinario. Si retrocedemos unos 700.000 años, hallamos un fenómeno increíble. De pronto las rocas están magnetizadas en dirección opuesta. En lugar de magnetizarse hacia el norte, como ocurre en la actualidad, están magnetizadas hacia el sur. Al parecer, hace 780.000 años, las lavas hawaianas se enfriaron en un campo magnético terrestre que fluía hacia el sur, lejos del norte. Exactamente lo opuesto de lo que sucede hoy. Este extraño fenómeno implica que en algún momento giro repetido. El flujo de las corrientes magnéticas cambió de dirección. Fue algo difícil de aceptar. A la gente no le agradó la idea del campo invertido. Llevó unos 50 años convencerla. Pero finalmente se aceptó gracias al trabajo en estas islas. Porque si se siguen estudiando las capas más profundas, se descubre que unos miles de años más atrás vuelve a cambiar. Y la secuencia se repite. Y al estudiar las muestras mucho más antiguas de lavas, los científicos hallaron varias inversiones más a razón de una cada 200.000 años. Así que, tras esta investigación, quedó claro que el campo realmente se invirtió. Pero si el campo tuvo tantas inversiones en el pasado, seguramente las seguirá teniendo. Que el campo magnético terrestre se invierta es un fenómeno extraordinario, pero el proceso de inversión es bastante común. La última inversión se produjo hace unos 780.000 años. Antes de esa hubo otra 200.000 años antes y previa a esa otra en menos de 200.000. Por lo tanto, estamos algo atrasados para la siguiente. ¿Será esa la razón por la que el campo se está debilitando? ¿Estará preparándose para otra inversión? Los científicos necesitaban investigar si había un vínculo entre el cambio en la fuerza del campo y el cambio de dirección. Luego, un científico notó que en su computadora estaba sucediendo una inversión magnética. Era una verdadera incógnita que pedía una respuesta a gritos. Y las computadoras ya estaban siendo lo suficientemente poderosas como para resolver ecuaciones que describen curvas en el núcleo terrestre y cómo ese movimiento genera un campo magnético. En la década del 90, el físico Gary Glatzmeyer decidió embarcarse en un experimento muy ambicioso. Creó un programa de computación con todo lo que se sabía acerca del núcleo líquido de la Tierra. Luego dejó que el programa averiguara cómo evolucionaría el campo magnético en una simulación de cientos de miles de años. Un caso puede llevar 6 meses en las computadoras más veloces del mundo. Usé supercomputadoras del Departamento de Energía de la NASA y de la Fundación Nacional de Ciencias. Y donde quiera que estuviera, lo primero que hacía era asegurarme de que las computadoras funcionaran. Hice eso 7 días a la semana por más de 4 años. Recuerdo que durante un tiempo, creo que fue en otoño, viajé a otras universidades para dar conferencias. Y cuando volví, varias semanas después, decidí que era tiempo de observar los datos del campo magnético y advertí que la polaridad era inversa. Ya estaba invertida, no lo esperaba. Entonces, retrocedí el programa para ver imágenes que pasaron en mi ausencia y noté que el campo se había invertido espontáneamente. Fue la primera vez que ocurrió. Estábamos ansiosos por escribir el informe. Fue muy emocionante. Y el experimento continuó. Las inversiones también cada aproximadamente 100.000 años de tiempo simulado.
Y lo más importante era que, después de cada inversión, el proceso comenzaba del mismo modo. Lo interesante es que cuando se invertía la dirección de la polaridad, la intensidad magnética era muy débil. Vimos que se debilitaba más y más hasta llegar al punto de inversión del campo. Aquí estaban las evidencias de lo que vemos hoy. La disminución de la fuerza del campo está estrechamente vinculada con el momento de la inversión. Más aún, Gary descubrió por qué las inversiones se anuncian con un debilitamiento del campo. Como ven, el tiempo pasa, el campo se vuelve cada vez más complicado. Y luego hay una anomalía que crece en el hemisferio norte, donde llega el campo magnético. Hay una inversión. Ahora, el campo magnético surge del hemisferio norte y se introduce en el hemisferio sur. De modo que la nueva incógnita es, ¿se refleja en el mundo real lo que sucede en la computadora de Gary? ¿Los 300 años de disminución del campo serán producto de las anomalías magnéticas que ocurren en lo profundo de nuestro planeta? Si es así, se estaría gestando una inversión. Es sorprendente, pero existen registros detallados de este período de 300 años. Las bitácoras de la Marina Británica. Según los hallazgos del geólogo Jeremy Bloxham, los marinos de los siglos XVIII y XIX estaban obsesionados con el campo magnético. En la época de James Cook, cuando hacía sus viajes de exploración, la brújula era la herramienta más importante de la navegación. Sin embargo, la aguja de una brújula no apunta al norte verdadero, al punto geográfico del Polo Norte, sino al norte magnético. Para los marinos, conocer la diferencia entre los dos nortes era una cuestión de vida o muerte. Pero sabían muy bien que el campo magnético cambia según la oscilación del norte magnético próximo al polo. Por este motivo, los navegantes de siglos pasados debían medir constantemente el ángulo correcto entre el norte verdadero y aquel que indicaba la brújula. El ángulo de variación. El truco era hallar el verdadero norte. Esto lo lograban observando el sol a mediodía, cuando se encuentra más alto en el cielo, y dibujando alternativamente el ángulo que se producía al amanecer o al anochecer. Aquí, el 8 de junio de 1770, tenemos una variación magnética de 4 grados y 53 minutos al este. Miles de observaciones meticulosas como estas ayudaron a Jeremy a formar una secuencia de imágenes del campo magnético desde hace 3 siglos. Lo importante es lo que la secuencia revela acerca de una región en particular. Bajo el Atlántico Sur, Jeremy halló el motivo por el cual nuestro campo se fue debilitando con tanta rapidez. Anomalías magnéticas que están aumentando. A principios del siglo XX, encontramos la aparición de un nuevo tramo de flujo inverso, una región donde las líneas del campo, en lugar de salir del centro, giran hacia el núcleo. Este mismo tramo luego se aleja hacia el oeste, donde se une a otro tramo de flujo en reversa, creando una gran región a la que llamamos anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es un 30% más débil. Y ese tramo creció considerablemente, en particular durante los últimos 100 años. A raíz de esto nos preguntamos si estará por invertirse el campo magnético. Nuestro campo magnético se debilita porque parte de él comenzó a invertirse. Si continúa así, podríamos experimentar un fenómeno magnético que no sucede desde hace 780.000 años. Eso traería consecuencias dramáticas para todos los habitantes del planeta. Hay un agujero en el campo magnético de la Tierra y está creciendo.
Debajo del Atlántico Sur, las líneas del campo se están moviendo de manera inversa, debilitando nuestro escudo protector. Los modelos por computadora sugieren que podría ser el comienzo de la última tormenta eléctrica, un giro completo de todo el campo magnético. No hay dudas de que el campo magnético de la Tierra se invertirá nuevamente. La pregunta no es si esto pasará o no, la pregunta es cuándo. En realidad, durante los últimos cientos de años, la intensidad del campo magnético de la Tierra disminuyó. Eso indica que tal vez se esté invirtiendo. El tiempo promedio entre cada inversión es de unos cientos de miles de años. Estaríamos en fecha. La raza humana jamás fue testigo de una inversión magnética. Si realmente estamos ante los primeros indicios de una inversión, ¿qué pasará entonces? El geólogo Rob Koo tiene la respuesta. Estudia las inversiones desde hace años. La primera vez que vine al Monte Steens fue hace 25 años. Y cuando llegamos a la cima y miramos hacia abajo, no sabíamos qué encontraríamos. De pronto estábamos en el borde y frente a este magnífico panorama. Este es el monte Steens en el estado occidental de Oregon. La montaña es una sucesión de capas de lava antigua arrojada por un gran estallido de actividad volcánica. Hace 16 millones de años, aquí hubo una serie de grandes erupciones. Se pueden identificar con claridad cientos de capas de lava en aquella pared. Cada línea indica una nueva capa de lava. Hay más de 900 metros de capas superpuestas. Lo que hace especial al monte Steens es que, mientras surgían estas lavas, el campo magnético de la Tierra experimentaba una inversión. Por lo tanto, Rob y sus colegas esperan que estas rocas puedan proporcionar una representación única y detallada del progreso de una inversión magnética. El campo magnético terrestre es un misterio. Y la idea de que el campo global pueda invertirse es asombrosa. Y quiero saber más sobre ello. De modo que Rob y sus colegas buscaron muestras de decenas de flujos hasta llegar a la cima de la montaña. Descubrieron que las rocas de las capas más profundas se magnetizaron en un campo invertido que apuntaba al sur. Para el momento en que las lavas cercanas a la cima fueron arrojadas, el campo apuntaba al norte. Las demás capas registran un verdadero caos magnético. La inversión duró varios miles de años. Pero lo más sorprendente es lo que sucedió con el campo durante ese período. Descubrimos que cuando comenzó la inversión, la fuerza del campo terrestre disminuyó en un 80 o un 90%. Cuando el campo colapsó, comenzó también a comportarse de manera irregular. Durante alrededor de 300 años, la dirección del campo cambiaba continuamente. Cuando el campo comenzó a recuperar su fuerza, dio un giro de 180 grados hacia el norte. Pero no pudo sostener esa polaridad y volvió a invertirse, y la intensidad provocó otro colapso. Una vez más, el escudo protector de la Tierra prácticamente desapareció. Esta vez durante 3000 años. Lo que quedó del escudo cambiaba con tanta rapidez que Rob encontró una capa que registró esos giros violentos a medida que la lava se enfriaba. Vinimos a este sitio y esta es la capa que analizamos. Lo que hallamos fue increíble. Los bordes que se enfrían más rápido tenían la misma dirección que la capa inferior. Y la porción interna ya había sufrido un cambio de dirección de 60 grados. O sea que, mientras se enfriaba la lava,
El campo giró 60 grados. Si haces el cálculo, sería un movimiento de 6 grados por día. Si observábamos eso con una brújula, podíamos seguir la dirección del campo y casi ver el desplazamiento. Fue muy sorprendente y extraordinario. Si podemos confiar en las evidencias de las capas de lava del monte Stins, la próxima inversión implicaría siglos de caos magnético. El norte magnético cambiaría todos los días. Durante ese largo periodo, el campo magnético estaría muy debilitado para ser un escudo eficaz. Eso traería serias consecuencias para la salud humana. La intensidad del campo magnético se debilitaría tal vez 10 o hasta 100 veces más que en la actualidad, causando la penetración de más radiación cósmica. Básicamente esto anularía nuestras defensas y la radiación solar y galáctica podría chocar directamente con la atmósfera. Eso también aumentaría la radiación a nivel del suelo. El cálculo estimativo es que nuestra exposición general a la radiación cósmica se duplicaría y podría ser peor en algunos lugares. Hoy el campo magnético envía la radiación espacial hacia los polos donde vive poca gente. Pero si colapsara el campo principal, el campo débil restante tendría una estructura mucho más compleja. En lugar de haber solo 2 polos magnéticos, podría haber 4 o hasta 8 moviéndose lentamente a lo largo de la superficie terrestre. La estructura del campo magnético ya no sería la misma agradable, tranquila y simple estructura bipolar que tenemos hoy, que envía partículas cargadas de radiación cósmica a los polos. En su lugar habría varios polos alrededor de la Tierra cerca del ecuador. Así que no solo el campo sería más débil, sino que tendería a depositar radiación cósmica en latitudes bajas donde vive la mayoría de la gente. Lamentablemente esto significaría más muertes por cáncer, aproximadamente 15 personas por millón al año. Ese es el número de muertes del que hablamos. Si multiplicamos eso por la población mundial total, es un número importante. Es imposible asegurarlo, pero un cálculo razonable sería de 100.000 muertes al año a causa del aumento en los niveles de radiación espacial. Durante el proceso de una inversión completa, el índice de mortalidad llegaría a cientos de millones. Pero por supuesto esto representaría solo un leve aumento en la incidencia total del cáncer. De modo que no sería catastrófico, sino algo preocupante. Y por cierto, cuando esto ocurra, la civilización habrá hallado la forma de manejarlo. Los científicos hoy saben que en algún momento en el futuro deberemos aprender a vivir en un planeta donde solo unos kilómetros de atmósfera nos protejan de la radiación espacial. Pero mientras nuestros descendientes esperen que el norte se convierta en sur, sabrán que un mundo sin un campo magnético fuerte tiene sus compensaciones. Lo grandioso es que se podrá ver la aurora casi todas las noches alrededor del mundo. Así que en Londres, por ejemplo, podremos ver la gran aurora casi todas las noches del año brillando en el cielo, mientras el viento solar choca directamente con la atmósfera y resplandece como luces de neón. Ver la aurora sería muy emocionante. Me puedo imaginar un campo magnético muy dinámico sobre la Tierra durante la próxima inversión. Me encantaría presenciar una inversión, pero significaría vivir más tiempo del que tengo planeado, pero sería grandioso. En realidad es una de las tragedias de la vida. Nunca veremos cómo se desencadenan estas cosas. Me gustaría saber cómo lo hace, y por qué lo hace, y cuándo lo hará otra vez.